Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Bendiciones, hermanos, qué privilegio y qué honor de parte del Señor estar en su programa Mi alma tiene sed de Dios, de Radio 760 y de nuestra Iglesia de Cristo Elim Central. Mi nombre es Sergio Argueta y estamos agradecidos con el Señor, contentos de estar una vez más en su programa Mi alma tiene sed de Dios. Y gracias por permitirnos entrar en la intimidad de su casa o donde sea que usted se encuentre. Pues le agradecemos que esté atento a la palabra, de unirse en oración por las diferentes necesidades que el pueblo del Señor ha transmitido aquí a radio, y contento de poder compartir la palabra, la cual deseamos sea de mucha edificación y fortaleza para nuestras vidas. Así que en el nombre de Jesús ponemos este programa en las manos del Señor, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros y tiene la porción que cada uno de nosotros necesita. Pues bien, mis hermanos, el Señor ponía en mi corazón hablar acerca de un tema que se llama las últimas palabras. Y se preguntarán qué extraño ese título. Pues déjeme decirle que va a cobrar mucho sentido cuando pongamos ejemplos. Por ejemplo, cuando alguien está por morir, pues dice unas últimas palabras, ¿verdad? Y son muy importantes. Tal vez alguno de ustedes tuvo algún familiar cercano y tuvo esa oportunidad de escuchar sus últimas palabras, sus últimos deseos, sus últimas instrucciones, sus últimas recomendaciones. Aunque no solamente son esas palabras, sino es toda una vida que esa persona deja como un ejemplo, bueno o malo, como con actitudes, con conductas que de alguna manera quedan grabadas en la vida de los que se quedan, por así decirlo, valga la redundancia, ante la persona que ya partió. Pero como que sus últimas palabras es como que el resumen de su vida, de muchas cosas, y está pensando en despedirse, y no precisamente las está diciendo en agonía, sino que en ese último año, en ese último mes o en esa última semana de su vida, dijo cosas muy interesantes, como una conclusión a la que él llega en su vida y que ahora le recomienda, le advierte o le habla a las personas que lo están escuchando, normalmente pues la familia. Y es interesante ver que en la Escritura hubo hombres de Dios que dieron un último mensaje y muy importante, y que está registrado en la palabra, al cual le debemos de poner mucha atención porque están vigentes el día de hoy. Y aquí viene una pregunta para usted que me está escuchando. ¿Cuáles serían sus últimas palabras? Si a usted le tocara partir y le dicen, mire, pues ya entró en una etapa terminal de una enfermedad, es tiempo de prepararse, ¿qué le hablaría a usted a las personas que están a su alrededor? ¿Cuáles serían sus últimas palabras? Que, como les digo, puede ser el día de hoy o puede ser en los meses que le quedan de vida, si es que le dieron un diagnóstico negativo. No, hermano, yo no me voy a morir. Está bien, se vale pensar, y no se lo estoy deseando a nadie, pero simplemente hay ejemplos, ¿verdad? Y de mucha gente que ha partido, y es un tiempo de preparación, siento yo, para el encuentro con el Señor. Lo hemos visto con hermanos y seres queridos que han pasado en esa etapa y reconocieron que era el momento de ponerse a cuentas
con el Señor. Por eso es que hay personas que Dios le da esa oportunidad, que no se las lleva todavía porque tiene que ponerse a cuentas con alguien. Yo recuerdo una persona que pariente de mi hermano por el lado de su esposa, mi cuñada. Estaba él ya a punto de partir, todavía con vida, pero ya sabiendo que de un momento a otro él iba a partir. Y me llamó mi hermano en esa ocasión. Me dijo: Sergio, mira, fíjate que fulano, que es cuñado de él, ¿verdad?, hermano de su esposa, mi cuñada, de un momento a otro se va a morir. Yo quisiera que vos vinieras a orar por él, me dijo, y le hablaras del Señor. Está bien, le dije yo, porque esta persona que estaba en esa condición no era cristiana. Y recuerdo que llamé al hermano Roland y le conté la situación. Hermano Roland, muy amado y conocido de nuestro medio en la iglesia, un siervo muy respetado, muy amado, que a mí me ha enseñado mucho en la vida, de lo que yo soy en el Evangelio. Yo lo he aprendido mucho de él. Yo le pregunté: hermano Roland, ¿qué consejo me daría usted para decirle a este hombre que es cuñado de mi hermano, que está por partir de este mundo, está ya en una fase terminal? Entonces, muy práctico en sus palabras, pero con mucha sabiduría y con la unción del Espíritu, me dijo: hermano Sergio, dígale a este hombre que está en un callejón sin salida y que la opción que tiene es entregarse con el Señor, porque hacia allá va él. Entonces está en la decisión más importante de su vida. Entonces vaya y póngalo de frente ante esa decisión, porque es la única oportunidad que le queda, me dijo. En el nombre de Jesús, el Señor lo respalde y vaya con esa palabra, hermano. Hermano, yo me fui con eso en mi corazón. Me acuerdo que fue una tarde, tipo viernes. Estaba yo en mi trabajo, salí de mi trabajo y fui allá a la casa de él. Ahí me estaba esperando mi hermano, mi cuñada, su familia. Y entré a la habitación donde estaba él. Él estaba sentado en su cama, con la mirada así un poco perdida, pero sentado, consciente, muy cabal. Y tenía una Biblia en su mano. Y la familia estaba alrededor. Entonces le hablé por su nombre. Le dije: mira, vengo a hablarte de parte del Señor. Y vengo a decirte que estás en un callejón sin salida. Tú ya vas a partir de este mundo. Y el Señor quiere que tú le des su corazón. Que es el momento ahorita de tu vida de tomar la decisión más importante de tu vida. Así que yo vengo a decirte que el Señor te está dando esa oportunidad. Y le hice la pregunta: ¿quieres entregarle tu vida a Jesús y darle tu corazón? Y él, poniéndome la mirada fija, directa, me dijo: sí, quiero, me dijo. Así, con una voz firme, me dijo: sí quiero. ¿Me permites orar por ti? Sí, me dijo. Por favor, me dijo, ora por mí. Mira, hermano, fue una experiencia bien hermosa. Oré por ese hombre esa noche. Recibió al Señor. Estaba tocado por el Señor él. Y a todos los que tenía ahí también les hice orar la oración de fe. Y algunos lo hicieron con convicción. Y otros con cierta expectativa nada más.
Pero me acuerdo que fue una tarde noche muy bendecida, y luego de estar un buen rato compartiendo con ellos, me fui, tanto que él tenía la Biblia abierta y dijo: léanme el Salmo 68, y se lo leyó a la familia ahí. Yo me retiré después de un buen tiempo estar ahí, y luego platiqué con mi hermano, porque a los 8 días falleció él. O sea, él no falleció ese día que yo llegué, sino a los 8 días falleció él. Y le pregunté a mi hermano: mira, ¿qué pasó en esos días? Y entonces él me dijo: fíjate que al día siguiente él pidió que todos sus hijos vinieran a él, porque él había vivido una vida un poco desordenada y había mucho rencor entre la misma familia, sus hijos, en fin, situaciones complicadas que hizo mucho sufrimiento entre la esposa y los hijos. Y él dice que me contó mi hermano que los tenía allá todos, y este hombre hizo algo muy interesante. Dice, les pidió perdón a todos, que le perdonaran todos sus pecados a ellos, el daño que les había hecho, la vida desordenada que él había llevado, porque el alcohol hizo mucho daño en su vida. Y para terminar esa etapa, todos se abrazaron, lo perdonaron. No estoy mal, creo que fue un martes, algo así. Y los hijos en esos días estuvieron llegando con él. Tuvo oportunidad hablando todos, pero él se fue apagando ese hombre, hasta que murió dormido. Se fue en paz con el Señor y con su familia. Entonces yo creo que esos últimos días, esas últimas horas que ese hombre tuvo, edificó más de lo que el daño que hizo en los años anteriores. Porque estoy seguro que nuestro Señor Jesucristo lo respaldó. Y observando en la palabra y tomando este ejemplo, me venían a la mente algunos versículos y una carta, que es la carta de 2 de Timoteo. Y lo interesante es ver que esa carta fue la última que el apóstol Pablo escribió en su ministerio. Y al ser la última carta, pues tiene un mensaje de las últimas palabras, por así decirlo. Tal vez no las palabras que dijo en su ministerio, pero sí las palabras que quedaron registradas en esa última carta. Y esa se la dirigió a Timoteo. Como ustedes recordarán, escribió 2 cartas, 1 y 2 de Timoteo. Y esa carta a Timoteo se la escribió él estando en la cárcel, ¿verdad? Dice que 4 de las cartas de Pablo fueron escritas a personas. 1 y 2 de Timoteo, Tito y Filemón. Qué interesante. Entonces, porque las demás fueron a las iglesias. Sin embargo, aunque se las escribió a una persona en específico, el mensaje también es para la iglesia y es también para tomarlo en lo personal, ¿verdad? Porque son recomendaciones directamente a una persona. Y esta segunda carta de Timoteo, él dice que la escribió estando en la cárcel, en un calabozo romano, durante el reinado de Nerón. No era un lugar agradable, dice. Esta fue la última carta del apóstol Pablo, escrita cerca del tiempo de su muerte. Algunos dicen que murió. La tradición dice que murió. Otros dicen que no, tomando las palabras del apóstol Pablo, que dice en 1 Corintios 15, si no estoy mal, que dice: y los que estemos vivos, o en Tesalonicenses dice, seremos arrebatados. Entonces es probable que haya estado vivo y se lo hayan llevado. Entonces hay por ahí por lo menos un par de versiones, pero en esta da a entender como que
sí murió. Y el destinatario pues es Timoteo. Y es interesante ver porque la carta inicia así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios, Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, dice, doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte, dice, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y aquí viene esta carta dando recomendaciones, las cuales, hermano, tómelas usted directamente para usted y yo la tomo para mí, porque son recomendaciones del último tiempo. Pablo está a punto de irse y se la está dedicando a su hijo, porque Timoteo lo consideraba su hijo en la fe, ¿verdad? Porque recordaremos que Timoteo pues era hijo de un padre griego y madre judía, pero en la fe el apóstol Pablo lo tomó como hijo y le enseñó y le instruyó acerca del ministerio que él tenía, este joven. Y le dice Pablo: por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Entonces, ¿qué le está diciendo? Primera recomendación, hermanos, para usted y para mí: que no apaguemos al Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo que está en nosotros. Puede ser que tú hayas tenido un ministerio, un llamado, y hoy estés opacado, estés alejado, ya no estés ejerciendo. Probablemente el Señor te usó hablándole la palabra al Señor, y viste milagros, viste vidas transformadas, de repente personas que aceptaron a Cristo escuchándote a ti, pero de repente estás ahora distanciado. Escucha estas palabras que un padre se la dice a su hijo, que el Señor te la dice a ti como su hijo: que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. El fuego, que aparte representa juicio, también el fuego sirve para avivar, para encender aquello que está apagado. Y avivarlo es soplarlo, si están aquellas brasas ya por apagarse, avivarlas. Dice que hay en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, le está diciendo a Timoteo que no se enfríe. Probablemente tú un día recibiste el bautismo del Espíritu Santo y en la manifestación de hablar en otras lenguas y viste el poder de Dios, porque para eso viene el Espíritu Santo sobre nosotros, hermano, para ser testigos del poder de Dios, de un poder que transforma tu vida, que transforma tu carácter, que transforma tu forma de pensar, que resiste al diablo, que sabe caminar en fe. Ese es el poder de Dios, que viene a hacerte vivo el Evangelio, y que necesitas y necesitamos tenerlo avivado. Si tú probaste lo que es el don del bautismo del Espíritu Santo, hermano, y ya no lo sientes, yo te tomo las palabras del apóstol Pablo y dice: por lo cual te recuerdo, dice, que avives. ¿Y cómo se aviva, hermano? Acercándote a otro que tenga fuego, acercándote al mover del Espíritu, donde ves que el Espíritu de Dios se mueve. Acércate ahí para que te avives como otro leño más que arde, y entonces vas a experimentar nuevamente el gozo de la salvación, el vino que es el gozo del Espíritu. Porque aunque haya y la situación esté cada vez más difícil, hermano, el gozo del Señor mi fortaleza es. El Hijo de Dios tiene que gozarse,
Y no lo hago fingidamente, hermano. No lo hablo para que sea fingido ese gozo. No, tiene que venir de adentro del espíritu. Es sobrenatural. Hay cosas que a veces se rompen solo con la presencia de Dios. Ahí está luchando un siervo, dando consejo, dando eso. Pero mejor si dejamos que sea el Espíritu Santo que se manifieste, hermano. Y a veces en una reunión donde descienda el gozo del Señor, el fuego de su Espíritu, va a venir a consumir aquello que a ti te está consumiendo, que no es de Dios. Entonces, Pablo está despidiéndose en esta carta, pero nos está recordando que esto no se nos olvide, hermano. Y ya estamos en los últimos días del tiempo final, o puede ser que esté en los últimos días del ocaso de su vida, o alguien esté, pero lo que sí es cierto es que todos estamos en el último tiempo, el cual empezó desde la venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra, pero estamos como ya en las horas o en los minutos finales de este episodio humano. Entonces, hermano, estas palabras están vigentes. Aviva el fuego del don de Dios. Entonces, ¿qué más dice Pablo a este joven y en este caso a nosotros? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mi hermano, entonces son manifestaciones del espíritu cuando está avivado. Por eso le habla antes que avives el fuego, porque entonces el espíritu te va a quitar toda cobardía, te va a dar poder, ¿verdad? Ante otros poderes que te tienen de repente deprimido, opacado, triste, caminando cabizbajo. Y dice, porque Dios no nos ha dado espíritu, dice, miren, de cobardía. Tampoco nos ha dado, si nos ha dado, dice, espíritu de poder. Es el Espíritu Santo en ese fuego. De amor. Y lo contrario del amor es el temor. Entonces, esas inseguridades que a veces tenemos, hermano, esas inquietudes que a veces nos tienen con temor al futuro, al ver cómo está el mundo, hermano, el espíritu de amor te hace ver de que tú tienes un Padre en los cielos que tiene cuidado de ti, un pastor que siempre te va a conducir por pastos verdes, pero si tú lo reconoces a Él como pastor, dice, y de dominio propio, aquellas pasiones, aquellas concupiscencias que hay en ti, llámese pornografía, llámese un carácter iracundo, llámese una pasión desordenada de cualquier tipo. Dios te da dominio propio a través del Espíritu, de tal manera que puedes decir no cuando esté la tentación, no cuando venga el acoso. Entonces esa forma es como el varón de Dios, la mujer de Dios deben de caminar. Por tanto, no te avergüences. Miren, otra recomendación del testimonio de nuestro Señor. Hay quienes ya ni quieren llamarse cristianos, hermano. Les da vergüenza decir que son hijos de Dios cuando se los preguntan, o demostrarlo, ¿verdad? No riéndose en los mismos chistes y en las mismas reuniones que no te edifican, o en amistades que no te han edificado, sino que tienes vergüenza, dice, ni de mí, prisionero suyo. Es decir, también de la palabra, ¿verdad? Porque Pablo, avergonzarse de él es no aceptar las cartas, ¿verdad? No, y no solo de Pablo, sino de todos los siervos que han escrito desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Dice, si no participa
conmigo de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces, hermano, el Hijo de Dios va a pasar aflicciones por ser fiel al Evangelio, por anunciar ese Evangelio santo según el poder de Dios que ha obrado en nosotros. Dice, quien nos ha salvado y nos ha llamado. El Señor no solo nos salvó, te llamó a ti, por eso yo te reto con esta palabra en esta hora, te llamó a ti para hacer la obra del ministerio. Ya no estés más entretenido, hermano. En pocas, perdón la expresión, pero dice haciéndote loco, a veces distraído y abstraído de la realidad a la cual hemos sido llamados a vivir y a batallar. Dice, no según nuestras obras, porque el llamamiento no es porque hayamos sido buenos, sino según su propósito. Dios te llamó con un propósito. ¿Por qué estás en la casa donde estás? ¿Por qué tienes las familias que tienes? ¿Por qué estás en el trabajo donde estás? ¿Por qué estás estudiando en la universidad que estás o en el colegio que estás? ¿Por qué estás en el hospital que estás ahorita? ¿Por qué estás en la cárcel donde estás ahorita? Es que hermano, mire, yo porque estoy enfermo. Mire, yo porque me lo merecía. O mire, injustamente. No, hermano, más allá de eso, estamos hablando del propósito de Dios y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Entonces, hay un propósito eterno, a eso voy. No lo que estás en el presente viviendo, eterno. En eso voy. Entonces, el propósito de Dios no es más que manifestar la gracia de Jesucristo, el Evangelio y el poder de Dios, diciéndole a la gente, usted puede salir de donde está y usted tiene que cambiar y darle al Señor su vida, porque este mundo se va a acabar, hay un futuro eterno para usted. Usted necesita a Cristo, mire, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Ese propósito y esa gracia que desde la eternidad fue dada, dice, ahora apareció por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Es decir, que venció a la muerte, hermano. Venció toda opresión, para el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Ese es el llamado que tenemos. Ser enviados, predicar y enseñar. Porque no es lo mismo predicar que enseñar. Predicar es que uno viene y anuncia, proclama las verdades de Dios. Pero enseñarlas es ya no es a multitudes, sino que es en un intercambio donde van a haber preguntas, va a haber interacción con alguien, va a haber discípulos, que puedes empezar con tu familia, puedes empezar con los que están alrededor tuyo, con hermanos de la iglesia. Llamados a eso, hermano, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quien he creído, estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Entonces, hermano, el Hijo de Dios, que tiene el fuego del don de Dios en su vida, tiene también convicción de la identidad de quién es y en quién ha creído. Por eso no me avergüenzo, dice, porque es poderoso para guardar mi depósito. Sí, que dice mi vida, ¿verdad? Dice guarda, retén. Otra vez, mire, retén. Entonces, él dando a recomendar la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor de Cristo Jesús. Y cuando uno ve dónde puede leer esas palabras de Pablo, pues están sus cartas, ¿verdad? Está haciéndonos volver a la Escritura, a la cual dice nosotros debemos de retenerlas, guardar la palabra de Cristo, porque así dijo el Señor a la iglesia de Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora que está por venir al mundo, la prueba. Entonces, hermano, ahí están esas recomendaciones. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros, dice, el tesoro que te ha sido encomendado. O sea, ese ministerio, ese llamado de Dios, el cual has recibido por medio del Espíritu Santo.
porque para eso vino la unción sobre tu vida, mi hermano. Y si tú no la tienes y anhelas servir al Señor, empieza a clamar, porque el que da el Espíritu Santo es el Padre por medio del Hijo. Si el Hijo mora en ti, quiere el odre hasta nuevo, deja que venga el vino del Espíritu a tu vida. Y pégate a donde se está moviendo el Espíritu de Dios, para que entonces tú recibas esa unción, ese bautismo del Espíritu y la manifestación de hablar en otras lenguas, para que empiece tu vida un trabajo de transformación. Es el poder sobrenatural, hermano. Si no, vas a hacer la obra de Dios mentalmente, razonando solamente la palabra, que sabes que es buena, pero con la mente la quieres llevar a cabo y te tropiezas y no sales. Pero ahí está el Señor dándonos la oportunidad que por medio de su Espíritu cambiemos. Claro, hay hermanos que aún habiendo recibido el Espíritu Santo en el bautismo, pues también lo hacen a un lado y viven carnalmente. Y esa es peor, porque no han probado. Porque habiendo probado, dice el don celestial, lo pisotean, dice Hebreos, lo hacen a un lado. Hermano, que no seamos de eso. Ya sabes esto, dice, que todos los que están en Asia me han vuelto a la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Me llama la atención que dice todos. Hermano, entonces estamos hablando de pocos, los que realmente quieren caminar guardando la palabra, el testimonio, el ministerio, el llamado de Dios, la salvación. Y dice, pero hay quienes han destacado en ese descuido que han tenido, Figelo y Hermógenes. Concede al Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio refrigerio y no se avergonzó de mis cadenas. Hermano, como es gente, y vemos de cerca ejemplos que habiendo empezado en el Espíritu, terminan en la carne. Y recuerden que por eso se escribió Gálatas. Gálatas se escribió porque había gente que había empezado en el Espíritu y había sido ejemplo, pero terminaron en la carne. Pero para eso surgió esa carta, para hacerlos volver, confrontados a la verdad, que volver a la gracia de Jesucristo y ya no caminar en sus razonamientos, en sus obras, es decir, en la carne. Antes bien, dice, cuando estuvo en Roma, me buscó con afán y me halló. Que el Señor le conceda hallar misericordia del Señor en aquel día. O sea, este hombre había sido un hombre de Dios que había dado frutos, pero lo había abandonado. A Pablo, además los servicios que prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Hermano, que no se diga de nosotros qué buen cristiano era, cómo buscaba de Dios, y ahora está apagado, y es más, ahora está contradiciendo lo que creyó. No, hermano, no nos llamaron a eso, sino nos llamaron a terminar la carrera con fe en el Señor. Nos llamaron a creerle al Señor y a ayudar a otros a volver al Señor, porque hay mucho hijo de Dios que se ha alejado, pero es tiempo de volver a la casa, dice el Señor en su palabra. Entonces me llamó la atención, ¿cuáles son tus últimas palabras hacia otros? Que sean estas, hermano. ¿Qué recomendación le darías a los que están alrededor tuyo? Vuélvanse al Señor. Yo soy un ejemplo, puedes ponerte. No te avergüences de mí, puedes decirles a un hijo, porque he dado testimonio. Pero si ese no ha sido tu caso, hoy es el momento y el tiempo de decirle al Señor, Señor, yo quiero ser ese ejemplo para los míos. Y no quiero avergonzarme más de ti, sino quiero dar testimonio de Jesucristo, como muchos hombres de Dios lo dieron, y ser nuevamente ese hombre de Dios, esa mujer de Dios, que ha encontrado el propósito de tu vida en ti, Señor, y podérselo dar a otros. No importa el lugar donde ahorita te encuentres, lo importante es entender el propósito y el llamado que tienes de Dios, y es volverte a Jesucristo y llevarle nuevamente el mensaje a los que están alrededor tuyo, porque lo necesitan, y es un llamado del último tiempo. Bien, mis hermanos, quiero dejar aquí la palabra del Señor. Obviamente sí vamos a orar
pedirle al Señor, no solo por las peticiones. Vamos a orar porque esta palabra se haga vida en nuestro corazón. Es una exhortación de amor, hermano. Recuerda el espíritu que te ha sido dado. Y luego vamos a orar por las peticiones. Padre, gracias, Señor, porque tu espíritu mora en nosotros. Por eso somos salvos, porque el espíritu de Cristo mora en nosotros. Y gracias, Señor, porque también tu Espíritu Santo mora en nosotros, Señor, con el cual tú nos ungiste, enviando ese fuego de tu Espíritu en nosotros que nos avivó, Señor, para ser testigos tuyos, Señor. No queremos, Señor, que se apague en nosotros. Te pedimos que lo avives, Señor. Estamos dispuestos, Señor, a que tú hagas la obra en nosotros. Perdónanos si la hemos hecho indolentemente o si no la hemos hecho, Señor, perdónanos. Te pedimos, Padre, por aquellos hermanos que un día fueron siervos dando testimonio y están apartados, que hoy los hagas volver a ti, Señor. Tú les has hablado a sus corazones. Tal vez están en una prueba en un hospital, una prueba en una cárcel, una prueba en alguna situación familiar. Señor, ahí habla a sus corazones hoy del llamado que tú les estás haciendo, que tú no te has olvidado de sus vidas y que tienes el propósito que siempre les has dicho y que está establecido en tu palabra, Señor. Que vuelvan a tomarlo. Hoy nos volvemos a ti, los que estamos aquí contigo, Señor. Nos volvemos a ti para poder venir y hablar tu verdad a otros que la necesitan para ser libres, para ser salvos, para ser restaurados, para ser levantados para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por ese llamado que nos has hecho. Queremos caminar en él, agradándote. En el nombre de Jesús. Amén. Y asimismo, Padre Santo, venimos uniéndonos por las diferentes necesidades que tu pueblo ha enviado, Señor, aquí a la radio, sabiendo que tú eres poderoso, Señor, sobre toda enfermedad por la cual nuestros hermanos piden sanidad, como es el caso de Luis, Eunice, Blanco, Consuelo, Etelvina, Carmen Margarita, Olga, Patricia, Nancy. Vilma pide oración por cáncer en el colon. Andrea, Patricia, Lisette, Elizabeth, Sergio, Vinicio piden oración por sanidad, igual que Michelle, que tiene dengue hemorrágico. Yoli pide oración por sanidad, igual que Samuel. Dora, Ada Magalí, Ada Rosaura, Isaura, María de los Ángeles, María Esperanza, Ernesto Reynoso, Wesley Chacón, Noemí pide oración para su esposo. Antonia dice que tiene cáncer terminal. Carlota pide oración por sanidad, igual que Hilda, Vilma, Isabelita, Miriam, Ramoncita, Rosita, Chusita, Teresa. Padre, nos unimos con mis hermanos que están orando también ahí donde se encuentran y con su familia que está alrededor orando también, Señor, viniendo a ti, Dios Todopoderoso, pidiéndote misericordia, Señor, por cada una de estos hermanos y hermanas que están pasando por enfermedad, algunas ya en etapa terminal, Señor, algunas con tratamiento todavía. Padre, que tú los ayudes, Señor, y les hagas ver tu voluntad, que vengas con sanidad a visitarlos, Señor. Que los ayudes a salir, Señor, de esa prueba que están en sus cuerpos y sean ellos también purificados en sus almas. Que no salgan igual, Señor, que salgan con más fe, con esperanza, con puestos los ojos en ti, el autor y consumador de la fe. Y que su familia sea fortalecida también, Padre Santo. Provee lo económico para los gastos médicos, para exámenes, Señor, diferentes exámenes, para medicamentos, para hospitalización, pago de médicos, Señor. Padre, provee, Señor, todo lo necesario, Padre Santo, y que dé sabiduría a los médicos que van a intervenir o van a recetar a mis hermanos, Señor.
Todo esto lo pedimos en el nombre y en los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Padre, venimos también pidiéndote por problemas económicos, falta de trabajo, provisión para mis hermanos Jorge, Luis, Carlos, Adilia, Benita, Nancy, Vilma, Andrea, Patricia, Lisette, Elizabeth, Sergio Vinicio, Beverly, Celeste, Victoria, Gilda, Saraí, Elizabeth, Gabriela. Padre, pedimos, Señor, que tú abras las ventanas de los cielos, Señor. Envíes tu provisión a mis hermanos, provisión económica, provisión de trabajo, que bendigas negocios que están de repente decayendo, Señor. O hay opresiones en sus trabajos que no los dejan desarrollarse. Si hay envidias, Señor, si hay ataques, reprendemos en el nombre de Jesús. Señor, que hay gente que ha estado trabajando por años y no ha tenido una promoción. Padre, toca el corazón de sus jefes y de las autoridades. Reciban la retribución de ese trabajo y de ese esfuerzo que han dado, Señor. Quita todo obstáculo, toda presión en nombre de Jesús. Venimos pidiéndote también por salvación y liberación de José, de Blanco, de Vilma, de Andrea, de Patricia, Lisette, de Elizabeth, de Sergio Vinicio, Carlos Enrique, Luis Fernando y un anónimo, Señor, que ellos puedan sentir, Señor, tu liberación y sobre todo tu salvación, que los corazones que se han endurecido, que están asediados en sus mentes por el enemigo y el pecado, Padre, te pedimos misericordia y traigas, Señor, salvación, que tú te manifiestes a ellos y ellos puedan reconocerte como su Señor y su Salvador. Te pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Padre, te pedimos por restauración en José, también en Jorge, en Otto, en Alma, en Adilia, en José, en Consuelo, en Walter, en Carmen, Margarita, en Olga Patricia, que pide también por restauración de sus hijos, Nancy, Vilma, Patricia, Lisette, Elizabeth, Sergio Vinicio, Juan Luis, Marcos Armando, Jairo, Astrid, Carla, David, Alison, Jesús, Adrián, pide por sus hijos y por él. Erika Johanna pide también restauración. Dora, oración por restauración y oración por su vida espiritual. Beverly, Celeste, Elizabeth pide por restauración de su matrimonio. Ian y Vilmar por restauración. Nati, oración por restauración, perdió a su hija por cáncer. Para ella y su familia piden restauración. Padre, en el nombre de Jesús, venimos suplicándote, Señor, que traigas restauración a sus vidas, Señor. Si hay tristeza, si hay duelo, Padre, fortalécelos, consuélalos, Señor, sabiendo que tú eres la esperanza, Señor, de nuestra y el propósito en sus vidas, Señor. Restaura a hijos que están alejados de sus hogares, Señor, que ellos puedan venir a ti, Señor, si hay rebeldía, si hay, Señor, indiferencia. Padre, han oído tu palabra, Señor. Tócalos con tu Espíritu Santo, Señor. A cada uno restaura matrimonios, restaura familias, Señor, que ya hay división o hay divorcio. Matrimonios que están a punto, Señor, ya de dividirse, de separarse. Te pedimos, Señor, hagas un milagro, Señor. Reprendemos toda opresión del diablo, Señor, quien vino a matar, a robar, a destruir, pero tú viniste para deshacer toda obra del diablo, Señor. Padre, creemos tu palabra y que hay un propósito en cada familia. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén.
Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Mi alma